Bueno, buenas noches de nuevo. Estamos entonces en un capítulo más de este segundo módulo de historia de la Iglesia Antigua, en donde por fin hemos llegado. La clase pasada llegábamos a los orígenes de Jesús y hoy estamos llegando a este capítulo que hemos llamado así cumplimiento de las profecías mesiánicas. Es bien interesante, realmente es, bueno, lo van a ver ustedes mismos. Pasa una cosa, nosotros, por eso quiero hacer esta introducción, nosotros hemos creído por fe en Jesús, en el plan de salvación, en los argumentos bíblicos. Hemos creído por fe, pero también la Escritura en muchas ocasiones nos invita a que investiguemos. La Escritura nos dice, miren la naturaleza y observen la creación que existe, porque ella habla del Creador, pero también somos personas a quienes se nos ha dado inteligencia, capacidad de análisis, de cierta manera sabiduría, porque somos imagen, por supuesto, del Creador. Y dentro de esa imagen también está la capacidad de análisis, la capacidad de crear, de comprender. Y mal haríamos nosotros en hacer un análisis de la historia de la Iglesia antigua, que se refiere a la historia del mismo Jesús con sus discípulos, del momento en que surge el cristianismo. Insisto, mal haríamos si no nos cuestionáramos acerca de la existencia de Jesús como hombre, si no partiéramos de un punto de vista basado en la duda, si quieren en la duda metódica, que también es una posición filosófica. Si no nos cuestionáramos acerca de los eventos que se describen dentro de la Biblia. Y digo mal haríamos no porque fuese una falta de fe, porque la fe es suficiente para quienes han tenido el privilegio de creer a partir de ella. Pero digo mal haríamos si no tuviésemos la capacidad de análisis para poder comprender realmente muchos de los eventos, de los sucesos que nosotros estamos analizando a partir de la lectura de los evangelios o la lectura de la Biblia en general. Entonces, ¿cómo validamos nosotros la veracidad de una iglesia? Y en este caso, la veracidad de la iglesia cristiana, ¿cómo la validamos? Desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista argumentativo, frente a personas que tal vez no tengan el nivel de fe que usted tiene y que le hace diferente a personas que por alguna razón se han sentido cuestionadas sobre la veracidad de muchos de los eventos bíblicos y la veracidad de la existencia de la persona de Jesús. Hasta antes de 1948 era muy frecuente escuchar, por ejemplo, en las disertaciones académicas acerca de la manipulación de los textos bíblicos, específicamente del Antiguo Testamento, indicando que muchos de los textos habían sido manipulados con el fin de concederle a la figura de Jesús ese carácter de Mesías. Más adelante cuestionaron, por supuesto, la veracidad, la autenticidad del Nuevo Testamento, pero queda mucho más difícil porque hay una gran cantidad de copias, miles de copias, casi alrededor de 2000 copias del Nuevo Testamento, lo cual es muy difícil de desvirtuar. Del Antiguo Testamento, insisto, hasta antes de los rollos del Mar Muerto no existían demasiadas copias y era muy fácil hablar de fraude en,
en los textos, pero con la aparición de los rollos del Mar Muerto quedó en evidencia que si bien existen dentro de las copias de textos bíblicos en la actualidad algunas diferencias, estas diferencias básicamente se limitan a la aparición, por ejemplo, de textos al margen de las páginas o al pie de las páginas, algunas palabras que fueron modificadas, probablemente algunos versículos que sí aparecen en algunos manuscritos y en otros no, pero en ningún momento se altera la estructura propia del cristianismo, el fundamento, la columna del cristianismo no se altera en ningún momento, ni en el Nuevo Testamento, ni en los hallazgos del Antiguo Testamento a partir, insisto, de los rollos del Mar Muerto, que fueron una validación de la existencia y de la tradición de esos documentos. Entonces, estamos diciendo que nos vamos a centrar en el análisis de la historia, del surgimiento de la historia del cristianismo, pero para poder analizar el surgimiento del cristianismo tenemos que analizar a Cristo, porque el cristianismo gira en torno a Cristo, validar la figura de Cristo de diferentes maneras. Y he querido comenzar por esta hoy, que es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Hay muchísimas otras fuentes, la semana próxima hablaremos de las fuentes históricas, pero hoy quiero hablar específicamente de la figura de Jesús y del hecho de que Jesús es considerado como Mesías, y esto es importante. Mesías significa Cristo. Cuando nosotros hablamos de Jesús el Cristo, lo que queremos decir es Jesús el Mesías. Y cuando hablamos del Mesías, hablamos del ungido. Es decir, que cuando hablamos del Cristo, hablamos de el ungido, Jesús el Cristo, Jesús Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Y tenemos que validar la figura de Jesús si es que nosotros queremos insistir en que la iglesia cristiana se construye alrededor de la figura de un Jesús a quien consideramos como Mesías, y para que alguien sea considerado como Mesías o como el ungido, el Hijo de Dios, pues tienen que haber unas características muy especiales que lo validen y que lo diferencien del resto de las personas. Unos 7.000 millones de personas tenemos hoy en el planeta. Es decir, que el número de personas que han existido en la historia de la humanidad, pues por lo menos es un poco mayor a 7.000 millones. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Jesús más bien? ¿Por qué este Jesús debería ser considerado como el ungido o como el Mesías entre tantas personas que existen y que han existido a lo largo de la historia de la humanidad? Eso nos lleva entonces a pensar precisamente en lo que hace la diferencia entre las 7.000 millones de personas y este Jesús. Y es precisamente el cumplimiento de las profecías mesiánicas lo que hace la diferencia. Porque si nosotros validamos el texto bíblico a partir de los rollos del Mar Muerto y su antigüedad y su tradición, y validamos los textos del Nuevo Testamento a partir de la gran cantidad de copias que tenemos actualmente y entendemos que hay una unidad estructural entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues nos toca validar la figura de Jesús y la forma de comprenderlo y la forma de diferenciar a esta persona de las otras 7.000 millones de personas, es porque en alguien se cumplieron esas profecías que estaban dadas hacía siglos, hacía miles de años incluso en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es bien claro y nos da el nombre de quién sería el Mesías, nos da la dirección en dónde van a ser, nos dice cómo va a vivir, nos dice cómo va a morir, nos dice que lo van a traicionar, nos dice hasta detalles de la forma en la que va a morir esta persona, nos dice de quién va a estar rodeado, quiénes serán sus amigos,
quienes lo van a preceder. Y esas son profecías que están dadas con muchísima anticipación en el Antiguo Testamento y que hoy nadie puede dudar de que se escribieron cientos e incluso miles de años antes de la existencia de Cristo. Pero esto nos pone en la necesidad de evaluar si realmente este a quien llamamos Cristo es realmente el Jesús Mesías al que debimos esperar, o si, por ejemplo, como los judíos lo mencionan, tenemos que esperar a alguien más y están esperando a alguien más, que tienen dudas con respecto a este Jesús. Por lo tanto, tenemos que utilizar algún método que nos permita intentar comprobar de alguna manera que esta persona a la que nosotros llamamos el Mesías, pues realmente cumple con los criterios de ser el Mesías, el ungido. Y hay algunas características básicas, mínimas, que debían ser cumplidas por esta persona a quien reconoceríamos como el ungido, que fuera descendiente de David, por ejemplo. Y hay una cosa bien interesante y es que actualmente no es posible rastrear a nadie como descendiente de la familia real de David, por lo menos con la información que tenemos actualmente, porque lo que se estima es que durante la devastación de Jerusalén se perdieron esas genealogías, de manera que hoy no es posible con los elementos históricos que existen intentar demostrar que una persona hoy, que seguramente deben existir, todavía algunos descendientes del rey David, probablemente existan, pero no es posible comprobarlo a través de documentos históricos porque esa línea genealógica fue destruida junto con la devastación de Jerusalén y la destrucción del templo. Sin embargo, tenemos que intentar, si no es por genealogía, intentar validar qué pasó con este Jesús. Entonces nosotros podemos argumentar que a partir de las escrituras del Nuevo Testamento, específicamente de los evangelios, pues podemos intentar validar que la figura de Jesús realmente, porque hay testimonios históricos, esta persona descendió del rey David. Y son los documentos históricos que tenemos, que efectivamente son los evangelios que tienen que ser tratados. Es decir, nosotros le damos un tratamiento a los evangelios como la palabra de Dios, pero son documentos finalmente, son documentos históricos que pueden ser evaluados como cualquier otro documento histórico. Cuando digo cualquier otro documento histórico, no me refiero a que le estoy bajando el valor de los evangelios a una categoría similar a la de cualquier otro documento, sino que siendo la palabra de Dios escrita en un documento, pues puede ser evaluada como cualquier otro documento a partir de la historiografía. Sin embargo, aún así podemos nosotros, alguien puede decir, pero es que terminan eh, creyendo por fe y por lo que se escribió en el Nuevo Testamento que ese Jesús descendía del rey David. Y estoy hablando solamente de una profecía que es el hecho de que fuese descendiente del rey David. Y ahí solamente con una profecía ya estamos teniendo dificultad. Porque no tenemos otra fuente documental que no sean los evangelios para nosotros intentar determinar que Jesús, este Jesús al que nosotros reconocemos como Mesías, realmente era descendiente de David. E insisto, estamos hablando solamente de una profecía. Entonces tenemos que mirar cuáles otras profecías se cumplen en las Escrituras y que tengan que ver con Jesús o que tengan que ver con el ungido. Y alguien dirá, hay X cantidad de profecías en las Escrituras y otros pensarán que hay otra cantidad de profecías mesiánicas, es decir, los números no son coincidentes en todos los estudios. Y esto depende del enfoque hermenéutico que esté utilizando el investigador, el lector investigador. Y esto tiene que ver con la metodología. Y un ejemplo bien claro que les voy a enseñar ahora, que es el ejemplo
de Isaías 53 en los versículos 2 al 7, en el que algunas personas consideran que es una profecía única y la cuentan como una, y otras personas estos mismos versículos consideran que en esos versículos hay varias profecías a la vez y que pueden contarse varias de ellas. Entonces fíjense cómo depende del método. Para algunos, Isaías 53, 2 al 7 es una sola profecía. Para otros, Isaías 53, 2 al 7 contiene varias profecías mesiánicas. Por eso es que algunos autores o algunos estudiosos refieren una cantidad de profecías mesiánicas en la escritura y otros estudiosos refieren otra cantidad diferente. Y es por la forma en la que se aborda el texto bíblico, por la forma en la que se cuentan las profecías. Y el ejemplo está aquí precisamente. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Estoy leyendo de la versión Reina Valera. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Insisto, para algunos, todo este texto completo del 2 al 7 es una sola profecía. Para otros estudiosos, otros intérpretes, usted, por ejemplo, puede analizar el texto y decir, bueno, yo ahí veo varias. Por ejemplo, que no abrió su boca. Por ejemplo, que fue molido por nuestros pecados, es decir, el castigo físico que recibió. Solamente en ese hecho podemos encontrar dos eventos. Alguien que está siendo acusado, perseguido, maltratado. Entonces, de una parte dice, fue azotado. Ahí tenemos una profecía. Otra profecía no habló. Ahí tenemos por lo menos dos. Depende, insisto, del análisis que usted quiera hacer. Por eso es que hay discordancia en cuanto a la cantidad de profecías mesiánicas que algunos autores mencionan con respecto a otros. Pero esto no nos afecta, sino que realmente quiero es dejar claro por qué razón hay diferencia de criterios en cuanto a esa cantidad de profecías que se deben, que algunas personas analizan. Entonces vamos a tener algunos ejemplos aquí. Profecías mesiánicas relacionadas con la genealogía y el origen. Primera columna, el hecho; segunda columna, la profecía, en donde se cumple esa profecía; y en la tercera columna les dejo una breve explicación de la misma, por ejemplo, que es descendiente de Abraham. Y esa profecía está en Génesis 22, los versículos 17 y 18, y se cumple en el Nuevo Testamento en Mateo 1:1. La profecía dice que el Mesías descenderá de Abraham. Jesús es presentado en el Evangelio de Mateo como descendiente de Abraham. Entonces ahí tenemos un evento profético. Por ejemplo, que nació en Belén, una profecía que está en Miqueas, que se cumple allá en Mateo en el capítulo 2. Miqueas profetiza que el Mesías iba a nacer en Belén y Jesús, de acuerdo con el texto bíblico, nace en esa ciudad y se cumple la profecía. De esa manera tienen ustedes una cantidad de profecías que están relacionadas en este caso únicamente con la genealogía y el origen. Y en este otro cuadro les voy a dejar unas profecías que están relacionadas con el nacimiento y con los primeros años. Por ejemplo, que nacería de una virgen. Isaías ya habla, profetiza que el Mesías sería hijo de una virgen, y en Mateo se nos explica que Jesús nace de María, una virgen, y se da el cumplimiento de esa profecía. Un evento histórico, por ejemplo, que es fácilmente comprobable, es que se asesinaron niños en esta época, que la Escritura los muestra como posteriores al nacimiento de Jesús, profecía que viene desde Jeremías, quien habla que habrá un lamento por la muerte de los niños en esa región del Mesías,
Y luego entonces se nos habla de lo que conocemos como la masacre de los inocentes, que fue ordenada por el rey Herodes el Grande, cumpliendo la profecía y que está relacionada en Mateo, pero que también tenemos fuentes históricas que nos hablan de este evento. Y así las demás profecías relacionadas con el nacimiento y los primeros años de Jesús. Y en la medida en la que avanzamos, nos vamos encontrando una cantidad de profecías que no están todas, por supuesto, solamente seleccioné algunas, con el objetivo de poder facilitar este análisis. No, nos es imposible hacer un recuento general de absolutamente todas ellas, pero estas están relacionadas con el misterio y la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, en Malaquías, cuando se nos dice que un mensajero preparará el camino del Mesías, y luego en Mateo se nos habla de Juan el Bautista, y se describe a Juan el Bautista como quien está allanando el camino para el Mesías, que sería reconocido por Dios como su hijo. En Salmos ya se nos habla de esta profecía, y luego durante el bautismo de Jesús se demuestra ese evento dando cumplimiento a la profecía. Es decir, para cada anuncio profético del Antiguo Testamento hay una respuesta, un cumplimiento profético en el Nuevo Testamento. Aquí les dejo algunas relacionadas, mucho más detalladas, me disculpan el tamaño del texto, también se retiran muchísimas porque el espacio no da para demasiado, pero estas están relacionadas con el juicio y ejecución, que son muy precisas también. Por ejemplo, que sus amigos lo abandonaron, que fue traicionado por uno de sus amigos, que fue golpeado en la cabeza, que fue azotado, que le dieron cosas muy puntuales, como que le dieron a beber vinagre con hiel, que entregó su vida, que no le rompieron ni un hueso, que fue traspasado, que fue enterrado en un sepulcro como si fuese una persona muy adinerada, que fue traicionado específicamente por unas 30 monedas de plata. Es decir, son cosas que son muy puntuales y para cada una de ellas, anunciadas en el Antiguo Testamento, hay un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y nos ponemos a pensar entonces si de todas maneras estas profecías pueden cumplirse en otra persona, no necesariamente en Jesús, el que nosotros llamamos el ungido, porque es posible que exista otra persona que haya nacido en Belén, que se haya criado en Nazaret, que haya vivido en Egipto y haya sido llamado de Egipto, a quien durante su primera infancia haya estado existiendo durante la época en la que se produjo la masacre de los inocentes, que además eh, haya muerto sin que lo hayan fracturado y que lo hayan traspasado y que haya sido sepultado en un sepulcro de un rico. Es decir, ahí existiría la posibilidad de que se cumpliera en otras personas. Es decir, partimos del hecho de que eso es posible. No fuese el Jesús en el que nosotros creemos, sino que en otra persona se cumplieran esas profecías, todas ellas. Y estamos haciendo un juicio desde el punto de vista académico. No estamos haciendo aquí un ejercicio de fe, esto no es una prédica, esto es un espacio académico. Por eso no les estoy hablando en principios de fe, les estoy hablando es en principios académicos. Y a partir de eso es que nosotros hacemos este estudio, hacemos este análisis, pero hoy en día contamos con herramientas que son asombrosas. La tecnología hoy nos ayuda muchísimo. Entonces les presento este software que utilicé para hacer un cálculo estadístico. Este es un software que utilizamos en estadística, que utilizamos mucho en medicina, pero que las personas y ustedes, de quienes han participado en ejercicios estadísticos, eh, intentaré ser lo más simple posible para no complicar las cosas, pero estas herramientas que les estoy presentando, o estas pantallas que están viendo, son capturas de pantalla que pueden encontrar ustedes en Internet en este instante. Hay un proyecto que se llama el proyecto R, que tiene un software que es el software R para cálculo estadístico. Y es un software con el cual se hace análisis de probabilidades. Software R para análisis probabilístico. Entonces, se me ocurrió lo siguiente, ¿qué tal si tomamos algunas de esas profecías
y pensamos, le preguntamos al software qué probabilidad hay de que estas profecías se cumplan en otra persona, porque es probable que se puedan haber cumplido en otra persona también, no necesariamente en el Jesús a quien nosotros llamamos el ungido, sino qué posibilidad hay de que esas profecías se hayan cumplido o en el futuro se cumplan en otra persona. Entonces analizamos algunas de esas variables. ¿Cuáles variables? Pues las profecías, porque son las que nos dan las indicaciones, las características de quién es esa persona, en dónde va a vivir, cómo va a morir. O sea, son unos datos muy puntuales y podemos matemáticamente analizar qué probabilidad hay de que esas profecías se cumplan en cualquiera de los 7.000 millones de personas que existen hoy actualmente. Una de las características y por qué utilizamos el software R, porque es un software de código abierto, es decir, que cualquier persona lo puede utilizar también y puede reproducir el estudio que estamos haciendo acá. No necesita hacer inversiones en software costoso, porque simplemente lo descargan, ahí les dejo los enlaces, la página y el enlace para poder descargar el software y pueden ustedes reproducir el estudio también. Adicionalmente se utilizaron dos herramientas más. Esta que tienen en pantalla, que tiene como objetivo analizar paquetes de información. Y este es la subrutina del software R. El software R es un software muy robusto que se complementa con varias subrutinas o varios paquetes de información. Aquí lo que queremos es poder manipular los datos y poder limpiar datos. Hay algo que le llamamos el ecosistema Tidyverse, que es, digamos, un paquete de información, un paquete de paquetes de información que nos permiten filtrar funciones, nos permite filtrar información, ordenarla, agruparla, resumirla, transformarla para que sea comprensible. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que utilizamos el software R, utilizamos este paquete para manipulación y limpieza de datos históricos y textuales, que es un software que utiliza cualquier investigador hoy en día. Bueno, que utiliza estas herramientas, quiero decir, pero quiero decir también que es de código abierto, que cualquier persona que quiera reproducir el ejercicio lo puede hacer sin ningún problema, porque estamos haciendo aquí cálculos de probabilidades. ¿Qué probabilidades hay de que esas profecías mesiánicas se cumplan en cualquier persona? Porque si a mí me dicen que las probabilidades de que esas profecías se cumplan en cualquiera de los 7.000 millones de personas son 10 o 15, pues yo digo, pues que realmente tenemos que poner en duda de que Jesús pueda ser el Mesías, porque en cualquier persona existen 15 probabilidades, 20 probabilidades de que se cumpla en alguien, que son probabilidades pequeñas. Mucho más si nos dicen, si llegamos a la conclusión de que los software nos dicen que hay 2 o 3 probabilidades de que las profecías mesiánicas se cumplan en cualquier persona. Y esto nos tiene que cuestionar y tenemos que comenzar a pensar si realmente estamos creyendo adecuadamente en ese Jesús a quien llamamos Cristo, porque las probabilidades de que las profecías se cumplan en otras personas son tan pequeñas, pues que necesitamos realmente cuestionar nuestra fe. Entonces utilizamos estas herramientas con el fin, insisto, de filtrar estos conjuntos de datos. ¿Cuáles conjuntos de datos? Los paquetes de profecías que les mencioné anteriormente. Este paquete de datos, este paquete de datos, este otro paquete de datos, los que ustedes quieran añadir en su propio estudio. Adicionalmente le añadimos otro factor que se llama el factor bayesiano. Lo que queremos hacer con este cofactor, bayesiano o bayesiano, depende cómo lo pronuncien ustedes en sus países, queremos analizar la verosimilitud de las profecías en un contexto probabilístico. ¿Qué veracidad podemos, dentro de un escenario puramente estadístico, de que esas profecías realmente se cumplan de forma secuencial? Entonces, utilizamos el software, utilizamos un paquete de información para depurar esa información que les he mostrado en pantalla y luego aplicamos el enfoque bayesiano
con el objetivo de poder combinar la información previa con los datos nuevos obtenidos. Es decir, tenemos a uno que se llama Jesús, de quien se dice que cumplió estas profecías, pero tenemos 7.000 millones de personas con probabilidad de que también se cumplan esas profecías. Ahora, nosotros cerramos muchísimo la información si decimos, tiene que ser descendiente de la casa de David, por ejemplo, porque ya con ese solo hecho los 7.000 millones de personas se reducen muchísimo, pero no tenemos claro en cuánto se va a reducir, por tanto tenemos que aplicar variables. Por lo tanto, tenemos que ver cuáles probabilidades existen de que la hipótesis de que Jesús, al que nosotros llamamos Cristo, realmente sea el Cristo, porque en él se cumplieron esa cantidad de profecías, todas ellas. Y analizamos diferentes explicaciones, como por ejemplo que los textos bíblicos no fueran exactos, como por ejemplo que realmente no descendiera de la casa de David, como por ejemplo que realmente no hubiera muerto como dicen que murió. Es decir, se mezclan probabilidades, tanto, tanto las que se mencionan en la escritura como que se cumplieron, como que también las ponemos en duda y limpiamos la información con el software. Los resultados finalmente se grafican con esta otra herramienta. Ya para presentar los resultados, digamos, ya tenemos un resultado estadístico, ahora necesitamos presentárselo a la gente y mostrarles cómo vamos nosotros a intentar mostrarle a una persona que no tenga conocimientos matemáticos y a quien no le interese hacer el ejercicio matemático, cómo le mostramos los hallazgos que tenemos dentro de nuestra información, de manera que sea más clara, con gráficos, con barras o con el tipo de gráfico que ustedes deseen. Para eso sirve este otro paquete de software que también está integrado al software R. Y comenzamos el ejercicio y decimos, bueno, vamos a analizar las profecías mesiánicas. ¿Cómo es? ¿Qué posibilidad hay de que se cumplieran en la vida de Jesús nuestro ungido? ¿Qué probabilidades hay de que haya sido Él? ¿Qué probabilidad hay de que esto se cumpliese en una persona, ya sea Él o cualquier persona al azar? Entonces aquí tenemos que analizar diferentes parámetros metodológicos para poder desarrollar el estudio. Parámetros históricos, por supuesto. El rango en el que vivió Jesús, que ya lo hemos conocido ampliamente. Por eso es que hemos venido haciendo este recorrido histórico desde el primer módulo de este curso, para poder llegar hasta donde estamos con Jesús y demostrar de dónde surge este Jesús. Desde allá, desde la casa de Abraham, cuando comenzamos a analizar el ejercicio de, de cómo había partido Abraham desde su casa. Deja tu tierra, tu parentela, vete a la casa a la tierra que yo te diré. Por eso hicimos ese recorrido histórico, para poder llegar hasta este punto, para no confundirnos, para hacer el seguimiento en la línea genealógica de Jesús. Entonces, por eso hacemos un análisis histórico. Por eso hicimos el ejercicio de transitar por cada uno de los imperios que han surcado la historia de la humanidad. Por eso hicimos el ejercicio para llegar hasta allá, hasta la Roma del primer siglo, el que se adueñó de la tierra de Judá. Por eso hicimos ese ejercicio histórico que además nos lleva a complementar con el ejercicio demográfico. ¿Quiénes componían el territorio de Judá en aquella época? Gente de todas partes. Que recordemos que Roma era el gran imperio y que allí, justamente en la región de Judea, confluían personas de todas las culturas, de todas las regiones, de todas las lenguas, de todas las creencias. El surgimiento de la iglesia cristiana
no tenía mejor opción que el territorio de Judea de aquella época. Era el lugar óptimo, porque, como dice la gente, todos los caminos llegaban a Roma. Era el mejor lugar para poder divulgar el cumplimiento de una profecía mesiánica para todos los pueblos, culturas, razas, lenguas. Entonces analizamos eventos que tienen que ser considerados de una parte de forma literal, de otra parte que sean verificables históricamente, y tenemos unos documentos históricos muy precisos que son los evangelios, por supuesto, y la validación tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Sí, el software acá hay una anotación que está haciendo Wilber. El software R, a pesar de que es un software de uso libre, es utilizado por grandes entidades, por grandes corporaciones, incluso por entidades de gobierno, para hacer análisis estadísticos de grandes proporciones. Y lo utilizamos precisamente para que pudiera ser comparable, para que ustedes o alguien en el futuro que esté viendo este video pueda replicar el ejercicio. Una de las cosas bien interesantes de la ciencia es que tiene que permitir ser verificable y reproducible, porque no tiene sentido si hacemos el ejercicio nosotros y más adelante otra persona intenta reproducir y los resultados son diferentes. No tiene sentido, porque pierde su validez. Entonces, si bien es cierto que nosotros estamos analizando eventos bíblicos, pues esos eventos bíblicos también pueden ser analizados desde el punto de vista estadístico, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y a pesar de que parezca la imagen como que se están lanzando los dados al azar, pues incluso cuando se lanzan los dados al azar, hay probabilidad estadística de los números que aparecen en cada lanzamiento. Incluso en ese instante hay una probabilidad estadística. Incluso si alguien juega a la lotería, hay una probabilidad estadística que se gane la lotería, infinitamente pequeña, pero la hay una probabilidad estadística. A ese punto es al que vamos, que cada profecía tiene una probabilidad estadística que está fundada en el análisis demográfico de los datos históricos, en los datos de la época y en el conjunto metodológico que estamos aplicando. Analizar cada una de esas opciones y sin apasionamientos, dejando atrás, me perdonan lo que voy a decir, que se puede llegar a escuchar mal, pero no va en un mal sentido, dejando atrás la fe, sino analizando desde el punto de vista metodológico y matemático, y tratar por este medio de encontrar realmente si este a quien nosotros llamamos Jesús es realmente el Cristo, o esas profecías pueden cumplirse en otra persona. Entonces, inicialmente, explico, se me ocurrió trabajar con una cierta cantidad de variables estadísticas de profecías, y tomé al azar 42 de las profecías más reconocidas acerca de Cristo. Que fuese descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, de la tribu de Judá, de la familia de David, hijo de una virgen que nació en Belén, que sería llamado Emmanuel, que tuvo comienzos modestos, que lo acompañó el evento del asesinato, la masacre de los niños, que fue llamado de Egipto, que fue conocido como Nazareno, que fue precedido por un mensajero, es decir, por el Bautista, que fue ungido como el Mesías, que fue reconocido por Dios como su hijo, y todos los demás que están ahí en orden, que fue vendido por las 30 piezas de plata, que fue herido, que fue golpeado, que fue colgado en una cruz, que fue traspasado, que fue resucitado. De esas 42, y el software, a pesar de que hace el ejercicio, los resultados son extraordinariamente extensos.
solamente con 42 de las profecías que estamos analizando, ni decir que si analizáramos todas las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento acerca de Cristo, porque prácticamente todo el Antiguo Testamento es una profecía de Cristo. Todo el Antiguo Testamento lleva a Cristo. Absolutamente todo habla de Cristo. El centro, el eje del Antiguo Testamento es Cristo. El Antiguo Testamento nos muestra a Cristo. Y el Nuevo Testamento muestra el cumplimiento del Antiguo Testamento, lo revela, lo muestra. Pero el Antiguo Testamento todo apunta a un Cristo. Mira que son muchísimo más que 42, pero intentamos hacer un ejercicio aquí estadístico y nos salió realmente bastante complejo por el hecho de que 42 variables son un número muy alto. Entonces se decidió intentar cerrar un poco el proceso. Con los eventos que hemos mencionado, hacer un análisis demográfico, y se hizo de la siguiente forma porque ahora entro específicamente a explicar la metodología utilizada para el cálculo de las probabilidades. Explico esto. Tamaño de la población y número de posibles candidatos para cumplir la profecía. Tenía que ser descendiente de Abraham. Entonces se toma el máximo. La probabilidad es de 1 a 100 debido a la cantidad de linajes y de familias posibles. Varias, muchas. Que sea crucificado o traicionado por 30 piezas de plata. Esta es una probabilidad baja realmente. Es muy bajo que de los 7.000 millones de personas que existen hoy en día, una persona actualmente sea crucificada, asesinada por medio de la crucifixión. Es baja la probabilidad hoy en día. Era mucha más alta ya en el siglo I, pero no en todas las culturas. Aún así, es baja porque los romanos tenían esa práctica de forma un poco más cotidiana y aún así no era lo frecuente asesinar con crucifixión. Era un evento que solo ocurría para gente extremadamente peligrosa o gente que había cometido unos delitos tan atroces que se necesitaba realmente ejecutarlo de una manera ejemplarizante. Pues fíjense que solamente con esa frecuencia de eventos, la crucifixión, y que haya sido traicionado, y que haya sido traicionado específicamente por una cifra exacta de 30 monedas de plata o 30 piezas de plata, ya nos cierra muchísimo el evento, ¿cierto? Esto dentro de la frecuencia de los eventos, pero también hay unas probabilidades que llamaremos condicionales, que tienen que ver con la coincidencia de varios criterios, que se ha enterrado como un rico, pero que a la vez no haya sido fracturado en ninguno de sus huesos. Y a eso le llamamos probabilidad condicional porque es muy extraño que ocurra. Alguien que sea de clase económica pobre, que sea enterrado en una costosísima tumba de un rico. ¿Existe la probabilidad? Sí existe, pero ¿qué tan grande es? ¿Qué tan posible es? Porque hay gente hoy en día que se gasta gran parte de sus años pagando el lugar en donde va a ser sepultado. En Colombia existen esos planes funerarios, ¿no? Y dicen, bueno, pague X cantidad de dinero y cuando usted se muera, entonces este lugar le corresponde a usted. Y a algunos les toca ahí como lejitos, como en el piso, como por allá lejos, ¿cierto? Y a otros les toca como en una especie de castillos funerarios espectaculares, chapados en mármol y demás. Porque hasta en eso queremos hacer diferencia, ¿no? Pues qué probabilidad hay de que ese que no tenía con qué pagar ni siquiera el terreno el terreno de los pobres fuera sepultado en aquel lugar, dedicado para los ricos y que además se cumpliesen los demás eventos de la crucifixión, no estar fracturado, ser atravesado con una lanza, etcétera. Combinación de probabilidades. Y validación histórica tiene que ver con el hecho de que la profecía sea plausible, es decir, que corresponda al momento histórico.
Por ejemplo, si una profecía nos dice en este instante, y que haya utilizado documentos en PDF para dejar sus escritos, pues no hay validación histórica, porque en aquella época, en el siglo I, no existía la informática ni existían los documentos en PDF, o sea, no hay validación histórica, no es posible que eso ocurra. Es un evento que era improbable en aquella época. Entonces, lo que se hace es una validación histórica de los eventos. Y así iniciamos el proceso de descartar estas probabilidades matemáticas, y ya les mencioné que porque hacer el ejercicio con 42 variables era demasiado complejo. De manera que eh, se tomaron 30 de esas variables seleccionadas por software al azar. Se seleccionaron al azar 30 de esas variables y procedimos a analizar qué probabilidad hay de que 30 de esas profecías se cumplan en una sola persona. ¿Cuál es la probabilidad de que 30, no de esas 42, sino 30 de la totalidad de la Biblia en general, 30 de esas variables se cumplieran en una sola persona? Y aquí está la tabla estadística con la probabilidad estimada en la columna 2 y el resultado parcial en la columna 3. Y en la medida en la que vamos descendiendo, estos números se nos van volviendo extremadamente grandes, a pesar de que solamente estamos trabajando con 30 variables. Ustedes ven el número allá abajo, cómo crece exponencialmente. Lo explico de otra manera. Cuando hablamos de probabilidades combinadas, lo que nosotros hacemos es multiplicar esas probabilidades. Las profecías tienen que cumplirse cada una dentro de una función de independencia, y a cada una se le da un valor matemático. Ese valor matemático es el que mostramos en la columna 2, que le llamamos probabilidad estimada. Probabilidad de que fuera descendiente de Abraham, 0,01, muy baja. Que predicó buenas noticias, es una probabilidad relativamente media o alta, 0,1. Que alguien que esté predicando buenas nuevas, buenas noticias, haya sido rechazado. Casi siempre las personas que anuncian noticias buenas, pues no son rechazados. Pero esta persona sí fue, así que lo consideramos con una probabilidad baja. Entonces, a eso es que nos ayuda el software, para darle un valor estadístico a cada uno de estos conceptos. Entonces, cuando nosotros hablamos de probabilidades con eventos independientes, lo que queremos decir es que el resultado de un evento no tiene por qué afectar el resultado del otro. A eso le llamamos eventos independientes. La probabilidad de que un evento ocurra no depende de la ocurrencia de otros eventos. Ese es el criterio con el cual se hizo el análisis matemático. Y el resultado final que nos muestra el software es este: 8,3 por 10 a la menos 56. Esto es una cosa para quienes están interpretando, ustedes que van a profundizar en esto, es absolutamente asombroso. La probabilidad de que 30 de las profecías mesiánicas se cumplan en una sola persona, todas a la vez, es de 8,3 por 10 a la menos 56, y con el objetivo de entender un poco este concepto. Entonces describo cuál fue el protocolo que utilizó el software. Dime, que vi a alguien con la mano levantada, ahora se me perdió. No, perdón, profe, fui yo. Saludos a todos. Es que estabas proyectando la diapositiva anterior y estabas hablando del resultado, pero no estaba viendo la diapositiva del resultado, entonces no sabía si era que yo tenía el documento friseado en el sistema o era que me estaba adelantando. Discúlpame más bien por la interrupción. Ok, dale. Entonces, esta es la diapositiva con el resultado. Y estaba ahora explicando
la verificación de esos resultados. Entonces, estamos tratando de llegar a la conclusión de qué probabilidad combinada hay de que en una sola persona se cumplan 30 de esas profecías. La metodología matemática se resume aquí en el cuadro inferior. Tomamos la probabilidad 1 por la probabilidad 2 por la probabilidad 3 por la probabilidad a la n, que son probabilidades de cada evento, que todos los eventos ocurran en simultáneo uno tras otro, son aislados pero que ocurran uno tras otro, que no dependan uno de otro pero que ocurran todos. Y entonces la mejor manera de ejemplificar esto fue la siguiente. Imagínese usted que tenemos a todo el planeta Tierra y que lo vamos a cubrir con una cantidad de hilos. Hay muchos trozos de hilo cortados, pero son tantos trozos de hilos representados en esta cantidad a la que hemos encontrado como 8.3 por 10 a la menos 56, que cubrimos el planeta completo con estos hilos y le damos la vuelta a la Tierra 50 veces. Y dentro de toda esa cantidad de hilos que hemos puesto en la Tierra, recubriéndola completamente, uno solo de esos hilos tiene un color diferente a todos los demás. Y le dicen a usted, le voy a vendar los ojos. Y le ponen una venda en los ojos. Y le dice, camine por el planeta. Todo lo que usted quiera puede caminar. Todo el tiempo que usted desee puede caminar con los ojos vendados. Y le vamos a dar una sola oportunidad para que se agache y tome uno de los hilos. Esa es la probabilidad de que en una persona se cumplan 30 de las profecías mesiánicas. Usted puede durar si quiere un año, 2 años, un día, lo que sea, caminando con los ojos vendados alrededor de la tierra. Y en el momento en que usted desee, se agacha y toma un hilo. Y ese hilo debe ser el único que tiene un color diferente a todos los demás. Esa matemáticamente es la probabilidad de que todas las profecías se hayan cumplido en una sola persona. A lo que nosotros describimos como una improbabilidad estadística. Es decir, matemáticamente es improbable. Matemáticamente, la matemática nos dice, es improbable que todas esas profecías se hayan cumplido en una sola persona. Pero vamos a ponernos un poco más estrictos. Entonces decimos, bueno, no trabajemos con 30, ahora trabajemos con 7 profecías. Con 7. No de las 45 ni siquiera de las 30. ¿Qué probabilidad hay de que 7 de esas profecías se cumplieran en una persona? Porque alguien nos dirá, bueno, es que están utilizando demasiadas variables, 30 variables. Para quienes conocen de estadística dirán, eso es excesivo. Ya vimos que hay una improbabilidad estadística. Así que de las 42 variables, le dijimos al software, escoja 7 variables las que usted quiera. Variables aleatorias. Y aquí tenemos 7 de las generales. Probabilidad estimada de cada una de esas profecías, el valor matemático aplicado por el software. Por ejemplo, que fuera de la tribu de Judá, una de 12, 0.083, que es un número relativamente cerrado. De la familia de David, 1 en 1000, porque la línea de David era muy pequeña en comparación con la población. Entonces, la probabilidad es baja. Las probabilidades bajas, el software las estima en 0.001. Que fuera llamado Emanuel. Emanuel era un nombre relativamente raro, pero era muy probable que otras personas se llamaran de la misma manera en ese momento. De manera que tiene una probabilidad media, 0.01. Lo mismo que fuera precedido por un mensajero. Es relativamente raro, pero podía ser común que existiese un antecesor que enseñara lo mismo, entonces a eso le llamamos lo mismo o muy parecido y a eso le llamamos una probabilidad media que también está en 0.01. Ese es sencillo, el análisis matemático es fácil de comprender.
solamente 7 variables, que no son muy complicadas. Fíjense que fuese descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, de la tribu de Judá, de la familia de David, nacido en Belén, que le llamaran Emanuel, y que fuera precedido con un mensaje. Pudimos haber escogido otras variables muchísimo más complejas, pero no se escogieron por voluntad, se escogieron aleatoriamente, de manera que trabajamos con ellas. Y aquí está el cálculo de esas probabilidades. La probabilidad con 7 profecías, la probabilidad de que una persona cumpla las 7 profecías es de 1 en 120 billones, lo cual también es una improbabilidad estadística. Matemáticamente lo es. 1 en 120, no millones. 1 en 120 billones. Trabajando apenas con 7 profecías cumplidas en una sola persona. Entonces, existe también una conclusión de improbabilidad estadística. Aquí les muestro el ejercicio como se hizo para que lo reproduzcan. Esto se llama la simulación de Monte Carlo y está la explicación técnica de cómo se hizo el estudio. Con 7 variables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. Número de simulaciones que se corrieron en el software fue de 1 millón. 1 millón de simulaciones probables. Resultado, no hay probabilidad estadística de que se cumplan. Bueno, 1 en 120 billones de que se cumplan 7 profecías, esas 7 profecías mesiánicas en una sola persona. Es tan pequeño el margen que el resultado gráfico es como lo encuentran aquí al lado izquierdo inferior de su pantalla. Una simulación con 1 millón de repeticiones, probabilidad estimada en 0 prácticamente. Ninguna de las 1 millón de repeticiones del estudio cumplieron el criterio de que se repitiera, o más bien de que se generara una probabilidad real de la existencia de esas 7 profecías en una sola persona. Entonces uno cuando analiza esto, si a uno esto no le produce una inquietud desde el punto de vista académico, si a uno este tipo de ejercicios no le despiertan la fe, o por lo menos la inquietud académica, realmente no sé qué más, qué otro ejercicio podamos hacer a nivel matemático para poder intentar mostrar a Jesús como el ungido, a Jesús como el Cristo. En todas las simulaciones existe improbabilidad estadística de que se cumplieran esas profecías en una persona como se cumplieron todas en Jesús y no fueron ni 7, ni 30, ni 42, sino absolutamente todas las profecías bíblicas. Es decir, que la improbabilidad estadística todavía es mucho mayor que cualquiera de las simulaciones que hemos utilizado durante este ejercicio. Entonces quisimos forzar un poco más el software, el ejercicio y decir, no, queremos que nos muestre que por lo menos puede existir un caso. ¿Qué probabilidad hay de que por lo menos exista un caso? O sea, forzamos el software. ¿Por qué? Porque ya vimos que en 1 millón de repeticiones no hay ni un solo caso en el que se produzca el evento del cumplimiento de 7 profecías en una sola persona. Entonces forzamos el software y le dijimos, no, no nos quedemos ahí, busque cuál sería la probabilidad de que esas 7 variables se cumplieran en una sola persona. El resultado fue 8.3 por 10 a la menos 168. Es un número de verdad que no nos cabe en la mente. Estamos hablando de billones. Se necesitan billones de simulaciones
para que llegara a aparecer un caso, aunque sea uno, de que 7 de estas profecías se cumplieran en una sola persona. Y esto lo manejamos en un escenario académico. Es muy difícil poder compartírselo a otra persona que tienes en la calle, a una persona que encuentras en un escenario de la familia, y le vas a mostrar esto y probablemente, no sé, hasta lo tomen con escepticismo, a pesar de que la gente quiere pruebas concretas. Aún así, se dice la generación demanda señales, pero ni porque les mandemos todas las señales van a creer. Se nos enseña eso. La escritura nos advierte. Algunas personas ni porque les mandemos todas las señales van a creer. Para nosotros, un ejercicio como estos, que es un ejercicio, insisto, desprovisto de la fe, sin que dejemos de tenerla, lo que hace precisamente es reforzar nuestra fe. Yo no sé si usted como cristiano no siente que realmente estamos bien enfocados. A nosotros no nos enseñaron probabilidades estadísticas, nosotros creímos por fe, pero cuando uno refuerza estos conocimientos, los adquiere, analiza la probabilidad de que a ese a que llamamos Jesús el Cristo sea Cristo realmente y que en él se cumplieran todas las profecías, realmente es absolutamente asombroso. Es una demostración matemática única de que el Cristo en que nosotros creemos realmente fue alguien absolutamente excepcional. No existe probabilidad matemática de que esto se cumpliera en nadie. Y sin embargo, todas ellas se cumplieron en Cristo. Además de este análisis matemático o de este análisis estadístico, la semana siguiente hablaremos del análisis histórico y documental, hablaremos de las fuentes históricas que nos refieren acerca de la existencia de Cristo y del cristianismo. Estamos hablando del surgimiento del cristianismo y de cómo para nosotros tener certeza de que defendemos una fe correcta, pues también lo podemos hacer no solamente desde la fe, es que a veces a los cristianos se nos critica mucho porque nos dicen es que ustedes todo lo que hablan lo hablan a partir de la fe y toca creerles por fe, porque si no es por fe no es posible creer. Bueno, hay otras formas de hacerlo. Ya tenemos aquí una fuente estadística clara y en la próxima semana hablaremos de los análisis históricos y de las fuentes documentales que también se convierten en alternativas de estudio para los textos bíblicos, para validar los textos bíblicos y para validar el surgimiento de la iglesia. Por ahora les dejo hasta ahí el tema. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta en este momento. Sí, Hansel, no sabía que estabas por ahí. Sí, me gustaría hacer un comentario, pero me gustaría que no quedara grabado. ¿Se puede? Enseguida.